Mi chica, mi chico, Dios me lo bendiga grandemente, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Mi nombre es Mari Pérez, para que son nuevos, ¿verdad? Que no me conocen. Vamos a estar haciendo estas manualidades o este arte, porque esto va a quedar muy bonito. ¿Qué vamos a usar? Mira, yo tengo este rajoncito así en cristal, que está muy hermoso. Les voy a enseñar otro que tengo por aquí. Tengo este vasito. De ellos son dos vasitos que voy a estar haciendo esta hermosura que vamos a estar haciendo ahora. ¿Qué vamos a necesitar? Un envase en cristal, vamos a necesitar tape, vamos a necesitar pintura. Yo tengo estas dos colores que son las que vamos a estar usando. Adicional, le voy a añadir otros colores para otras cositas que les voy a estar enseñando pues paso a paso. Tengo estas guatitas, mi gente. Mira, ustedes si tienen alguna guatita, un sillón que esté roto, ¿verdad? Y se rompió, no sirve, pues le pueden coger las guatas, porque esa guata la van a estar usando mucho. Yo estuve usando una guata que tenía y las corté en pedacitos. ¿Qué vamos a usar? Pega. Esta pega. Esta pega es de madera, viene en cremita y viene en blanca. La que tengo ahora mismo es cremita, pero te sirve igual cualquiera de los dos colores. Solamente vamos a estar usando esta clase de pega. No pueden usar pegas de escuela, de esas que usan los niños para la escuela, porque no queda bien. Vamos a estar usando esta pega rapidito. Le voy a enseñar paso a paso. Vamos a empezar. Le va a gustar. Es un video muy corto. Véanlo hasta el final para que ustedes vean qué belleza. Lo pueden hacer ustedes mismos para un regalo, o tal vez lo pueden hacer para vender. Les quiero dar las gracias a todas y a los nuevos también, ¿verdad? Que se han suscrito. Acuérdense siempre de compartirlo. Denme un like y empecemos. Ok, miren, ya le estuve poniendo tape de esta forma, así. Y lo que hice es que se lo doblé para adentro. Aquí le puse más finito el tape, porque este es adentro, este que se ve es por dentro, pero es este finito que dejé por afuera, completo. Un tape que ustedes tengan, que vean que, ¿verdad? Que se te aguante, no se vaya a despegar mientras vamos pintando. Así, de esta manera le puse el tape. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar llenando de nuestra pega. Acuérdense que le dije de la peguita de madera. Quiero que le echen bastante, pero bastante. Entrípenlo mucho, dale muchos cantacitos así hasta abajo. Sin miedo ninguno. Esto entrípenlo completito para que vaya cogiendo bien. Porque encima de esto, rapidito, le vamos a estar echando nuestra pintura, ¿verdad? La pintura que ustedes elijan, ¿verdad? Yo voy a estar eligiendo la verdecita. Pero adicional de la verde, les quiero también ponerle la blanca encima. Y voy a estar echándola así. Como van viendo, la pega así. Entrípelo. No le pongan muy poquita, ¿verdad? Ustedes entripen la pieza toda en cristal. Pásale bastante, completita. Yo lo voy a estar siguiendo haciendo y les voy a estar enseñando cómo va quedando. Ahora, con otra esponjita, ¿verdad? Vamos a estar entripándolo completo. De la misma pintura ahora, completito así. Échale bastante también, pero mucha, no le echen muy poquita, ¿verdad? Nosotros acá en Puerto Rico le decimos pues que no seamos maceta, ¿verdad? Pero eso es un decir, ¿verdad? Es como pues, es como un chiste, pero pues así le decimos nosotros, no seamos muy maceta, no le echen poquita, ¿verdad? Échenle bastante, entrípelo. Yo le voy a estar dando verde en una esquina, blanco en otra, ¿verdad? Ustedes le pueden dar dos colores, ustedes le pueden dar hasta 3 colores, ¿verdad? No tiene que ser exactamente un color, ¿verdad? Yo les quiero poner de 2. Y no quiero hacerlo que quede como, que quede perfecto, no. Yo quiero que queden así como, que quede como que parezca como medio juntito, pero bastante entripado. Vamos a estar entripándolo completo. Mucha pintura blanca, no importa que se le pase para los lados, porque de esto se trata, ¿verdad? De hacer nuestro arte, ¿verdad? Como ustedes vayan gustando, ¿verdad? Ok, mi gente, miren, así va quedando. Le estuve ligando un poquito del verde encima del blanco para que fuera quedando así. Va quedando. Ahora, ¿qué le vamos a hacer? Lo vamos a estar secando con un secador de pelo, un blower. Lo vamos a estar secando en lo máximo que pueda. Lo vamos a estar pasándole. No le pase muy pegado de esta manera. Hay que retirarlo un poquito. Yo lo voy a estar haciendo y le voy enseñando cómo va quedando.
Ok, mi gente bella, miren. Así lo estuve decorando. Así me quedó. Quedó muy bonito, miren. Parece hasta rústico. Me gusta cómo quedó, que la pintura no quedó exacta, que quedó como reguereteada. Mira, quedó abierto. Quedó muy bonito, ¿verdad? Quedó muy bonito. Y mira, es fuerte. Lo jaspa y no se sale. No hay que lo haga sacar. De verdad que quedó muy bonito, miren. Lo estuve decorando de este lado para darle, ¿verdad?, ideas a ustedes. Y por este otro lado lo estuve decorando así, que esto otra idea. Aquí le eché menos pintura blanca para que quedara menos abierto y quedara así, ¿verdad? Son ideas que le estoy dando, pero quedó muy lindo, de verdad. Esto quedó espectacular. Le voy a estar enseñando también el vasito, rápido. Mira cómo quedó el vasito, que está muy bonito, de verdad, para decorar, para regalar. Esto quedó muy bonito, me gusta cómo queda todo así, rajado. Y quedó muy lindo, me gustó, de verdad. Y mira, aunque los raspe, no se sale nada. Quedó espectacular. Yo les voy a enseñar ahora cómo va a quedar en mi comedor. Se lo voy a enseñar, no se pierda el próximo video. Todos los viernes bajo video. El otro va a estar muy lindo, le va a gustar. Cómo yo decoro en cristal, pero con esmalte de uña. Le enseño ahora cómo va a quedar en mi comedor.